Algo imposible está sucediendo en el espacio profundo en este exacto momento. Un objeto que debería estar desacelerando está acelerando. Un cometa que debería tener una cola brillante está completamente sin cola. Y un color que no debería existir se está intensificando cada día que pasa. El 3I Atlas no está solo desafiando nuestras expectativas, está reescribiendo las reglas de la física cometaria ante nuestros ojos. Y a solo una semana de su aproximación máxima con la Tierra, la imagen más detallada jamás capturada revela algo que nadie esperaba ver, algo que no debería estar ahí. El 10 de noviembre de 2025, Space Tracker divulgó la imagen más nítida y científicamente precisa del 3I Atlas jamás producida, una reconstrucción en 8K que tomó semanas de procesamiento, corrigiendo distorsiones atmosféricas, calibrando refracción, balanceando fotometría con precisión comparable al telescopio James Webb. El resultado, una visión sin precedentes de un visitante interestelar que se está comportando de maneras que desafían toda lógica cometaria. La imagen revela una cola majestuosa extendiéndose por 2,3 millones de kilómetros, capas dobles de chorros de gas indicando volatilización de materiales de diferentes orígenes cósmicos, un brillo rico en carbono sugiriendo química ancestral formada más allá de la espiral galáctica local, y una morfología que ofrece pistas sobre dinámica de partículas heliosféricas nunca antes observadas. Es espectacular, es científico, es real. Pero hay un problema fundamental con esa imagen. No debería existir, porque otras observaciones recientes, incluyendo aquellas hechas después del paso por el perihelio el 29 de octubre, muestran algo completamente diferente. El 3I Atlas perdió su cola, completamente. La estructura que debería estar brillando más intensamente después del calentamiento solar simplemente desapareció. Y esto es solo el comienzo de las anomalías que se multiplicaron en las últimas semanas. Antes de sumergirnos en el misterio que está dejando a los astrónomos alrededor del mundo perplejos, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita, comenta tu teoría sobre lo que realmente está sucediendo con el 3I Atlas, y si quieres apoyar investigación científica independiente, hazte miembro, porque lo que estás a punto de descubrir desafía la explicación. Para comprender la magnitud de las anomalías recientes, necesitamos establecer lo que debería estar sucediendo con el 3I Atlas en este momento. Después de pasar por el perihelio el 29 de octubre a 210 millones de kilómetros del Sol, el cometa interestelar debería estar siguiendo un patrón extremadamente predecible. La física cometaria es bien comprendida. Siglos de observaciones establecieron reglas claras sobre cómo estos objetos se comportan. Primera regla: después del perihelio, los cometas desaceleran gradualmente conforme se alejan del Sol. La gravedad solar que los aceleró durante la aproximación ahora trabaja contra ellos, reduciendo su velocidad de forma matemáticamente predecible. Segunda regla: después del calentamiento máximo en el perihelio, la actividad cometaria alcanza su pico. La sublimación de hielos forma una coma brillante y colas espectaculares que se extienden por millones de kilómetros. Es el momento de mayor visibilidad, cuando los cometas frecuentemente se vuelven visibles a simple vista. Tercera regla: el color de un cometa tiende a enrojecer conforme polvo es liberado. Las partículas de polvo dispersan luz solar de manera que favorece longitudes de onda más largas, creando tonos amarillentos y rojizos característicos. Estas no son especulaciones, son leyes observacionales confirmadas en miles de cometas a lo largo de siglos. El 3I Atlas está violando todas ellas, simultáneamente. Vamos a los datos específicos reportados por múltiples instituciones independientes en las últimas 2 semanas. Primer dato: aceleración no gravitacional confirmada. Davide Farnokia, ingeniero de navegación del JPL de la NASA, detectó algo que llama pequeño impulso extra, actuando sobre el objeto más allá de la atracción gravitacional del Sol. El 3I Atlas no está solo manteniendo su velocidad de 244.600 km por hora, está acelerando. Avi Loeb, astrofísico de Harvard, calculó que esa aceleración requiere pérdida masiva de material. El objeto podría estar perdiendo cerca de 1/10 parte de su masa en solo un mes, escribió Loeb en artículo reciente. Conforme expulsa ese material a tasas crecientes, está siendo empujado en dirección opuesta.
Para contextualizar, perder 10% de la masa en un mes es extraordinario. Es como si un iceberg del tamaño de una ciudad perdiera una décima parte de su volumen en 30 días. La tasa de sublimación necesaria para producir ese efecto es órdenes de magnitud mayor que cualquier cometa conocido. Segundo dato, cambio de color anómalo. El 3I Atlas se está volviendo progresivamente más azul conforme se aproxima al Sol. No ligeramente azulado, distintamente más azul que el propio Sol. Esto contradice completamente el comportamiento esperado de cometas, que deberían enrojecer debido al polvo. Qicheng Zhang, del observatorio Lowell, confirmó: nuestra investigación mostró que la coma gaseosa probablemente todavía está presente y contribuyendo sustancialmente al brillo general. El color azul verdoso, típico de emisiones de carbono ionizado, se está intensificando en vez de disminuir. Pero hay algo más perturbador. Loeb observó que el polvo de un cometa normalmente lo haría parecer más rojo, no más azul, y entonces especuló: el color azul podría potencialmente ser explicado por un motor caliente o una fuente de luz artificial. Tercer dato, la desaparición de la cola. Después del perihelio, cuando la cola debería estar en su pico máximo de brillo, nuevas imágenes muestran que el 3I Atlas simplemente no tiene más cola visible. La estructura que debería contener cerca del 13% de la masa del objeto, según cálculos de Loeb, no está presente en las observaciones. Ninguna cola está visible. Loeb declaró, claramente perplejo. El calor solar que debería causar liberación masiva de gas y polvo, creando una cola espectacular, simplemente no produjo el efecto esperado. Es como si el objeto hubiera encendido y después apagado su actividad cometaria de forma controlada. Pero aquí las anomalías trascienden lo inexplicable y entran en el territorio de lo imposible. Porque no estamos lidiando con una o dos características extrañas, estamos lidiando con un patrón de comportamientos que se contradicen mutuamente usando solo física natural. Vamos a enumerar cuidadosamente, porque cuando colocas todas las piezas lado a lado, la imagen que emerge es profundamente perturbadora. Anomalía 1, la cola que existe y no existe. La imagen en 8K de Space Tracker, procesada a partir de exposiciones múltiples capturadas a lo largo de semanas, muestra claramente una cola majestuosa, dos colas, de hecho, una cola de polvo amarillo blanquecino extendiéndose por 1,2 millón de kilómetros, curvada por la presión de radiación solar, y una cola iónica azulada de 2,3 millones de kilómetros, direccionada por el viento solar. Estructuras espectaculares, capturadas con precisión fotométrica comparable a observaciones espaciales. Pero observaciones independientes hechas después del perihelio, incluyendo aquellas reportadas por astrónomos profesionales, muestran un objeto sin cola detectable. ¿Cómo ambas observaciones pueden estar correctas? ¿Cómo el mismo objeto puede tener y no tener una cola de millones de kilómetros? La explicación obvia sería momento. Tal vez la cola estaba presente antes del perihelio y desapareció después, pero esto invierte completamente el comportamiento esperado. Los cometas desarrollan sus colas más espectaculares después del perihelio, no antes. Anomalía 2. Aceleración que requiere pérdida de masa que no deja cola. Farnokia detectó aceleración no gravitacional. Esto es un hecho observacional confirmado por rastreo preciso de trayectoria. El objeto está siendo empujado por algo más allá de la gravedad solar. Loeb calculó que esa aceleración requiere pérdida de una sexta parte de la masa del objeto, una fracción significativa. Predijo que tal pérdida masiva de masa debería ser detectable en la forma de una gran pluma de gas alrededor del 3I Atlas en noviembre y diciembre. Pero ¿dónde está esa pluma? Si el objeto está perdiendo masa suficiente para producir aceleración medible, esa masa tiene que ir a algún lugar. Debería formar una coma expandida, visible, brillante. Debería crear exactamente el tipo de cola espectacular que Loeb observó estar ausente. Es una contradicción física fundamental. El objeto está siendo acelerado por pérdida de masa que no produce los efectos visuales esperados de esa pérdida de masa. Anomalía 3, color imposible. El 3I Atlas se está volviendo más azul que el Sol, significativamente más azul, y ese color se está intensificando conforme el objeto se aleja. Zhang confirmó que la coma gaseosa está presente y contribuyendo al brillo, pero gases cometarios típicos, carbono ionizado y cianógeno, producen tonos verdosos, no azul intenso.
Y aquí Loeb hizo una observación crucial. El polvo haría el objeto más rojo. La ausencia de enrojecimiento, combinada con azulamiento progresivo, sugiere o ausencia completa de polvo o presencia de algo que emite luz azul directamente. Podría ser una firma de monóxido de carbono ionizado para un cometa natural, Loeb admitió, y entonces añadió, o podría potencialmente ser explicado por un motor caliente o una fuente de luz artificial. Un motor caliente. Luz artificial. Estas no son especulaciones de entusiastas de ovnis, son palabras de un astrofísico de Harvard, profesor catedrático, publicando en revistas revisadas por pares y analizando datos de observatorios profesionales. Anomalía 4. Desvío de trayectoria detectado. El ALMA, Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, en Chile, observó un desvío de 4 segundos de arco en ascensión recta de la trayectoria esperada. En entrevista a NBC News, Loeb llamó esto muy significativo estadísticamente, ligándolo a la evaporación de cerca de una sexta parte de la masa del objeto. 4 segundos de arco pueden parecer minúsculos, pero en términos de precisión orbital para un objeto a cientos de millones de kilómetros es enorme. Es un cambio de trayectoria que requiere explicación física. Y nuevamente llegamos a la misma contradicción. El cambio requiere pérdida masiva de masa, pero no vemos evidencia visual de esa pérdida. Anomalía 5. Momento imposible de la visibilidad. La aproximación máxima a la Tierra sucederá el 19 de diciembre de 2025, a solo 269 millones de kilómetros, exactamente cuando la elongación solar, la separación aparente entre el Sol y el cometa, será ideal para observaciones terrestres. Exactamente una semana antes de Navidad. Exactamente cuando la atención pública estará maximizada. Y exactamente cuando el objeto, según predicciones, debería estar alcanzando su pico de brillo observacional antes de desaparecer para siempre. 5 anomalías, cada una contradiciendo física básica, cada una contradiciendo las otras, y todas presentes simultáneamente en un único objeto que está a una semana de su máxima aproximación con nosotros. Ante ese catálogo creciente de imposibilidades, la comunidad científica está siendo forzada a confrontar hipótesis que antes habrían sido descartadas inmediatamente. Avi Loeb ya no está siendo cauteloso. En sus publicaciones más recientes está abiertamente considerando lo que llama explicaciones tecnológicas. Alternativamente, escribió Loeb, la aceleración no gravitacional podría ser la firma tecnológica de un motor interno. Esto también podría explicar el reporte sobre el 3I Atlas volviéndose más azul que el Sol. Un motor interno. Deja que esto asiente por un momento. Uno de los astrofísicos más respetados del mundo, profesor de Harvard, director del proyecto Galileo, está sugiriendo públicamente que el comportamiento observado podría ser consistente con propulsión artificial. No como clickbait, no como especulación sensacionalista, como análisis científico serio de datos observacionales que no pueden ser explicados usando solo procesos naturales conocidos. Loeb elabora, el color azul podría potencialmente ser explicado por un motor caliente o una fuente de luz artificial. No está afirmando que es definitivamente artificial, está diciendo que esa hipótesis necesita ser considerada seriamente porque las alternativas naturales fallan en explicar el patrón completo de observaciones. Y entonces, crucialmente, Loeb añade: aún así, una explicación natural todavía es probable. El color podría ser una firma de monóxido de carbono ionizado para un cometa natural. Esa es ciencia responsable, presentar todas las hipótesis, incluyendo las extraordinarias, pero mantener escepticismo saludable mientras datos son recolectados. Pero no todos comparten esa apertura metodológica. La NASA, en sus comunicaciones oficiales, mantiene postura inflexible. El 3I Atlas es descrito simplemente como cometa interestelar que no representa amenaza a la Tierra. La aceleración anómala es mencionada brevemente. El cambio de color es reconocido, pero no hay discusión sobre las implicaciones de esas anomalías. Su velocidad aumentó a 244.600 km/h con un pequeño impulso inexplicado que no puede ser explicado solo por la gravedad del Sol, afirma el comunicado de la NASA. Y entonces, nada, ninguna especulación sobre la causa, ninguna propuesta de mecanismo físico, solo confirmación de que algo inexplicado está sucediendo, seguida de silencio sobre lo que esto significa.
La ESA, Agencia Espacial Europea, ha sido ligeramente más transparente. Confirmaron que continuarán rastreando el 3I Atlas conforme se mueve hacia Júpiter en marzo de 2026, pero incluso sus comunicaciones evitan especulación sobre la naturaleza de las anomalías. Qicheng Chang, del Observatorio Lowell, ofrece perspectiva más conservadora. No tenemos evidencia de que la coma gaseosa esté cambiando de colores múltiples veces. Nuestro resultado solo mostró que la coma gaseosa probablemente todavía está presente y contribuyendo sustancialmente al brillo general. Es una posición científica sólida, atenerse a los datos, evitar extrapolación prematura, pero incluso Zhang no explica cómo la coma gaseosa que confirma estar presente se reconcilia con observaciones de que ninguna cola es visible. Y aquí está el problema fundamental. La comunidad científica está dividida no sobre los datos, que son confirmados independientemente por múltiples observatorios, sino sobre lo que esos datos significan. Algunos, como Loeb, argumentan que anomalías de ese calibre justifican consideración de hipótesis extraordinarias, incluyendo posibilidad de tecnología. Otros mantienen que explicaciones naturales, incluso actualmente desconocidas, son siempre más probables que inteligencia artificial. Y agencias gubernamentales permanecen públicamente neutrales, reconociendo anomalías, pero evitando cualquier discusión sobre sus implicaciones más profundas. Lo que nos deja en un territorio científico fascinante y frustrante. Tenemos datos extraordinarios, confirmados por múltiples fuentes independientes, pero ningún consenso sobre lo que realmente nos dicen sobre la naturaleza del objeto que está a solo una semana de su máxima aproximación con nosotros. Y ahora, vamos al núcleo de lo imposible, a los números que simplemente no encajan en ningún modelo natural conocido. Primer número imposible, tasa de pérdida de masa. Loeb calculó que el 3I Atlas podría estar perdiendo cerca de una décima parte de su masa en solo un mes, con masa estimada de 33.000 millones de toneladas. Esto significa pérdida de aproximadamente 3,3 mil millones de toneladas en 30 días. 110 millones de toneladas por día, 4,5 millones de toneladas por hora, 1.270 toneladas por segundo. Para producir esa tasa de pérdida, el objeto necesitaría estar sublimando material a temperaturas y tasas nunca observadas en cometas naturales. Y aún así, esa pérdida masiva no está produciendo la cola espectacular que debería acompañarla. Segundo número imposible, energía requerida para cambio de color. Para que un objeto se vuelva más azul que el Sol, requiere emisión de luz en longitudes de onda específicas con intensidad suficiente para superar la reflexión de luz solar. Esto demanda energía. Si la fuente es ionización de monóxido de carbono, como Loeb sugiere como posibilidad natural, entonces la cantidad de CO siendo ionizado debe ser astronómica, y nuevamente, deberíamos ver esa masa siendo expulsada, deberíamos ver la cola. Si la fuente es térmica, un motor caliente, en palabras de Loeb, entonces algo dentro del objeto está generando calor suficiente para emitir luz azul. ¿Pero qué? Los cometas no tienen fuentes internas de calor, son inertes, calentados solo externamente por el Sol. Tercer número imposible, precisión del desvío orbital. ALMA detectó desvío de 4 segundos de arco. Ese nivel de precisión de medición es extraordinario, y el hecho de ser detectable significa que el desvío es real y significativo. Pero para producir ese desvío a través de efectos de cohete, chorros de gas siendo expulsados en direcciones específicas, requiere no solo pérdida de masa, sino pérdida asimétrica, chorros direccionados, ventilación controlada. Y cuando examinas la geometría necesaria, cuando calculas los vectores de fuerza requeridos, llegas a un patrón que se parece mucho menos a sublimación caótica y mucho más a control direccional. Cuarto número imposible, momento estadístico. La aproximación máxima a la Tierra sucede el 19 de diciembre, una semana antes de Navidad, cuando la atención pública está maximizada, cuando observadores amateur estarán activos, cuando el cielo nocturno estará siendo observado por millones de personas. La probabilidad de que un objeto interestelar aleatorio cronometre su paso para ese momento específico, astronómicamente baja. Y combinado con todas las otras anomalías, el alineamiento orbital de 4,89 grados, los pasos cercanos de múltiples planetas, el comportamiento que desafía física conocida, el patrón compuesto se vuelve estadísticamente indistinguible de imposible.
Quinto número imposible, velocidad de aceleración. El objeto no está solo manteniendo velocidad de 244.600 km/h, está acelerando más allá de eso, y esa aceleración está sucediendo mientras el objeto se aleja del Sol, cuando debería estar desacelerando. Para acelerar contra la gravedad solar requiere fuerza propulsiva, y la magnitud de esa fuerza, calculada a partir del desvío orbital observado, excede lo que chorros cometarios naturales podrían producir sin crear cola visible masiva. Es una paradoja física, el objeto está haciendo algo que requiere efectos que deberíamos ver, pero no vemos. 5 números imposibles, cada uno requiriendo explicación, cada uno contradiciendo los otros, y todos convergiendo hacia una aproximación que sucederá en exactamente 7 días. Pero antes de saltar a conclusiones extraordinarias, la ciencia exige que consideremos explicaciones más mundanas, por más insatisfactorias que puedan parecer. La perspectiva escéptica argumenta que estamos lidiando con fenómeno natural extremadamente raro, pero todavía natural, que nuestra comprensión de cometas interestelares está basada en muestra de solo 3 objetos, estadísticamente insignificante para establecer normas. No sabemos suficiente sobre diversidad de cometas en otros sistemas estelares, argumenta Michael Coopers de la ESA, condiciones de formación diferentes, composiciones químicas exóticas, estructuras internas inusuales. Todo esto podría producir comportamientos que parecen anómalos solo porque nuestra experiencia es limitada. La aceleración no gravitacional, aunque inusual, tiene precedentes. El cometa Encke exhibe aceleración no gravitacional. Halley también, causada por chorros asimétricos de gas, creando efectos de cohete naturales. Tal vez el 3I Atlas simplemente tiene chorros más poderosos que lo normal. El cambio de color podría ser explicado por composición química exótica. Tal vez el objeto contiene compuestos volátiles que simplemente no existen en nuestro sistema solar. Carbonilos metálicos, como sugerido para explicar las emisiones de níquel sin hierro. Moléculas orgánicas complejas que emiten en longitudes de onda azules cuando son ionizadas. La ausencia de cola visible podría ser cuestión de geometría de observación. Tal vez la cola esté presente, pero orientada de forma que no la vemos desde la Tierra, o tal vez el objeto agotó sus volátiles superficiales, retornando a estado durmiente más rápidamente que cometas típicos. Y en cuanto al momento de la aproximación, pura coincidencia. En un universo con incontables objetos interestelares, eventualmente algunos cruzarán nuestro sistema en momentos que parecen significativos. Es sesgo de selección. Prestamos atención a los que suceden en momentos interesantes e ignoramos los que no suceden. Estas son explicaciones racionales, escépticas, conservadoras y científicamente responsables. El problema es que cada explicación funciona aisladamente, pero juntas requieren una serie de coincidencias extremadamente improbables ocurriendo simultáneamente en el mismo objeto. ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? Esa es la cuestión que cada observador necesita responder por sí mismo. Porque en 7 días, cuando el 3I Atlas haga su aproximación máxima, tendremos nuestra última oportunidad de recolectar datos que podrían resolver estas cuestiones, o añadir aún más misterios al catálogo ya extraordinario de este visitante imposible. Pero independiente de la respuesta final, la existencia de las propias cuestiones ya alteró fundamentalmente algo en nuestra relación con el cosmos. Porque el 3I Atlas nos forzó a confrontar posibilidades que antes eran relegadas a la ciencia ficción, no como especulación ociosa, sino como análisis científico serio de datos observacionales que desafían explicación convencional. Piensa en el significado existencial de eso. Un astrofísico de Harvard está públicamente considerando la posibilidad de que estamos observando tecnología extraterrestre, no como último recurso, no como clickbait, sino como hipótesis legítima que necesita ser probada contra datos. Esto representa cambio fundamental en cómo la ciencia mainstream aborda la cuestión de inteligencia extraterrestre, ya no más un tabú, ya no más automáticamente descartado, sino considerado seriamente cuando el patrón de anomalías justifica. ¿Y si Loeb está correcto? Si la aceleración, el cambio de color, la ausencia de cola, todo esto realmente indica algún tipo de propulsión interna.
Entonces estamos viviendo un momento de transición histórica, el momento en que la humanidad confirma que no está sola en el universo, que otras civilizaciones existen o existieron, que objetos tecnológicos de orígenes no humanos cruzan el espacio entre las estrellas. Pero nota algo crucial, incluso en ese escenario extraordinario, no estamos hablando de contacto activo, no estamos hablando de nave espacial tripulada viniendo a visitarnos intencionalmente. Estamos hablando de algo mucho más sutil, tal vez una sonda automática, lanzada hace miles de millones de años por una civilización que puede ni existir más. Tal vez un experimento científico, una semilla planetaria como sugirió la doctora Susan Ferner, destinada a catalizar formación de planetas en sistemas jóvenes. O tal vez simplemente basura espacial, tecnología descartada de una civilización antigua, vagando por el espacio interestelar hasta cruzar aleatoriamente nuestro sistema solar. Si es artificial, no implica necesariamente visitación intencional, implica solo que tecnología puede sobrevivir a las civilizaciones que la crearon, que fragmentos de eras pasadas todavía vagan por el cosmos, testigos silenciosos de historias que nunca conoceremos. ¿Y si es natural? Si todas estas anomalías realmente tienen explicación a través de procesos físicos exóticos, pero fundamentalmente naturales. Entonces la implicación es igualmente profunda. El universo es aún más extraño, aún más diverso, aún más lleno de fenómenos sorprendentes de lo que imaginábamos, que nuestra comprensión de cometas, de formación planetaria, de química cósmica todavía está en la infancia, que cada objeto interestelar que detectamos expande, no confirma nuestro conocimiento. En ambos escenarios somos confrontados con nuestra propia pequeñez, nuestra ignorancia fundamental sobre la vastedad cósmica y la necesidad de humildad científica ante misterios que desafían nuestras categorías establecidas. El 3D Atlas, sea lo que sea, nos recuerda que somos especie joven observando un universo antiguo, que acabamos de desarrollar tecnología suficiente para detectar visitantes interestelares, que estamos en los primeros pasos de una jornada de comprensión que puede tomar siglos. Y que a veces el cosmos nos presenta enigmas perfectamente calibrados para estar en el límite de nuestra capacidad de comprensión, no tan obvios que no haya duda, no tan sutiles que pasen desapercibidos, sino exactamente en el punto donde somos forzados a cuestionar, investigar y crecer. Si estás acompañando ese misterio que está a solo 7 días de su momento crucial, deja tu like, suscríbete, activa la campanita, comenta tu teoría sobre lo que el 3I Atlas realmente es, y si quieres apoyar cobertura científica independiente de este evento potencialmente histórico, hazte miembro del canal. Porque el 19 de diciembre de 2025, el 3I Atlas hará su aproximación máxima a la Tierra. 269 millones de kilómetros nos separarán de un objeto que desafía la explicación. Los telescopios alrededor del mundo estarán apuntados hacia él. Los espectrómetros estarán analizando cada fotón. Los astrónomos estarán recolectando datos que podrán finalmente responder las cuestiones que se acumularon, o añadir aún más misterios. Y entonces partirá. Su velocidad de 244.600 km/h o más si la aceleración continúa lo llevará más allá de Júpiter, más allá de Neptuno, más allá de la heliopausa, de vuelta al espacio interestelar de donde vino. Y llevaremos con nosotros solo datos, imágenes, espectroscopías y la certeza profunda de que el universo todavía guarda secretos que apenas comenzamos a vislumbrar. En 7 días, un visitante de otro mundo pasará por nosotros por última vez, acelerando cuando debería desacelerar, brillando azul cuando debería ser rojo, sin cola cuando debería tener la cola más espectacular, desafiando todo. Y tal vez, solo tal vez, observándonos mientras lo observamos. Una semana para resolver un enigma de miles de millones de años, el reloj está corriendo. Y el cosmos espera para ver si finalmente comprendemos el mensaje escrito en la luz de un imposible viajero de las estrellas.